Bueno, creo que ahí estamos. En todo caso me confirman si no se ve, me avisan o me levantan la mano. Bueno, hoy vamos a hablar entonces de las obligaciones dinerarias u obligaciones de dar sumas de dinero, ¿sí? Estamos, como ya ustedes conocen, en la parte del programa de obligaciones, que en nuestro caso es casi el final de la parte de obligaciones, donde hablamos de las clasificaciones, de las diversas clasificaciones de obligaciones que hay. Como siempre les digo, ¿por qué hay clasificaciones de las obligaciones? Porque de acuerdo a cómo yo clasifique una obligación, es decir, en qué canasta, en qué cajita la ponga y diga esta obligación tiene tal característica, de ahí se deriva un régimen aplicable. Hay determinadas clasificaciones que son muy importantes y que nos imponen a nosotros que si vamos a decir que una obligación es de este tipo, por ejemplo, solidaria, o es de este tipo, por ejemplo, dineraria, haya todo un régimen legal que yo tenga que mirar y que yo le tenga que aplicar. De ahí que es importante poder, ante la vista de una obligación, ¿no es cierto? Porque las obligaciones están en la realidad y las clasificaciones están en nuestra mente, ¿no es cierto? Poder nosotros clasificarle y decir, bueno, esta es una obligación de este tipo, ¿sí? ¿Por qué? Por diferentes rasgos. Esos rasgos, ¿dónde los voy a encontrar? En los elementos esenciales de la obligación que ustedes estudiaron, que conocen, y que estudiamos en la primera parte, ¿sí? Yo la puedo clasificar según los sujetos, sujeto plural, sujeto singular, pero también las puedo clasificar según el vínculo, pero también las puedo clasificar según la fuente. En este caso, estamos en clasificaciones que tienen que ver con el tipo de prestación. Y esto amerita una nueva aclaración, otra más, ¿sí? Que las clasificaciones que nosotros conocemos se pueden superponer, ¿sí? Una clasificación que tenga que ver con el punto de vista de la prestación se puede superponer con una clasificación que tiene que ver, por ejemplo, con la cantidad de sujetos. Y de este modo, una obligación solidaria puede ser a la vez de dar una cosa cierta, o una obligación concurrente puede ser a la vez dineraria, dependiendo de dónde yo la mire, ¿sí? Entonces, para poder clasificar una obligación, yo me voy a parar dentro de sus elementos esenciales, ¿sí? Puntualmente, las clasificaciones más importantes son aquellas que tienen que ver con los sujetos, que ya estudiamos largamente, solidarias, simplemente mancomunadas, y concurrentes, y otras que empezamos a estudiar ahora que tienen que ver con su prestación. Prestación en el sentido que nosotros hemos estudiado, y si queremos ser un poquito más específicos todavía, vamos a hablar de que son clasificaciones que tienen que ver con el sustrato material, ¿se acuerdan? Sobre el que recae la prestación. ¿Se acuerdan que la prestación es esta noción compleja, que implica un dar, hacer o un no hacer? Pero ese dar, hacer o no hacer no recae sobre el vacío, es dar algo, hacer algo o no hacer algo. Ese algo sobre el cual recae esa conducta del deudor lo llamábamos el sustrato material. Y es justamente eso lo que tenemos que mirar en este caso. En el caso de obligaciones dinerarias, estamos ante obligaciones de dar, ¿sí? Y dentro de dar vamos a especificar alguna cuestión respecto al qué es lo que hay que dar en una obligación dineraria. Voy a correr esto porque no los veo. Bien, entonces, las obligaciones dinerarias o de dar sumas de dinero, ¿sí? En una primera aproximación, por lo menos vamos a tratar de ir definiéndolas en esta presentación, son aquellas en las que desde el origen, o sea, desde que la obligación nace, la prestación, ¿sí? En realidad el sustrato sobre el que recae la prestación, ese dar, va a consistir en la entrega de una cantidad de moneda, ¿sí? Moneda autorizada por el Estado, es decir, la moneda de curso legal. Cuando hablamos de moneda autorizada por el Estado o moneda de curso legal, en términos técnicos, a eso es a lo que llamamos dinero. Entonces, para estar ante una obligación dineraria, yo tengo que tener, desde que nace esa obligación, una prestación que consiste en dar, ¿sí? Una cantidad de dinero, ¿sí? Es decir, de moneda de curso legal. ¿Y por qué es importante resaltar que digamos, esta prestación, este objeto de esta prestación, este sustrato material de esta prestación tiene que ser el dinero desde el origen? Porque bueno, ya sabemos a esta altura, lo hemos estudiado, hay un montón de casos de obligaciones en los cuales desde su origen la prestación no es una suma de dinero, pero se puede transformar en una suma de dinero, por ejemplo, ante el incumplimiento, ¿sí? Si vamos al caso, una obligación de dar una cosa cierta, un auto, modelo tal, marca tal, etcétera, ¿sí? Ante el incumplimiento,
si es atribuible al deudor, se puede transformar su prestación en una obligación de dar suma de dinero, que sería una indemnización, ¿sí? Pero eso no la hace dineraria. Cuando hablamos de dinerarias, son aquellas que desde su origen prevén que lo que se debe entregar es la moneda de curso legal, es decir, el dinero, ¿sí? Las tenemos definidas en nuestro actual Código Civil y Comercial, en el artículo 765, que nos dice que la obligación es de dar dinero si el deudor debe, cierta cantidad de moneda determinada o determinable al momento de constitución de la obligación, ¿sí? En esta definición legal tenemos justamente el rasgo esencial que yo les decía en la presentación anterior, ¿sí? Desde el inicio hay una cantidad determinada de moneda, de dinero, de moneda de curso legal y forzoso, que es lo que se tiene que entregar, ¿sí? Esa cantidad está determinada o es fácilmente determinable, por supuesto, a través de una, por ejemplo, una simple operación matemática, ¿sí? El artículo nos agrega una cuestión que vamos a estudiar en profundidad en un ratito, que, sin perjuicio de que la vamos a estudiar en un ratito, la vamos a leer si por el acto por el que se ha constituido la obligación se estipuló dar moneda que no sea de curso legal, es decir, no es dinero, la obligación debe considerarse como de dar cantidades de cosas y el deudor puede liberarse dando el equivalente en moneda de curso legal, ¿sí? Entonces, acá cuando hablamos de moneda de curso legal es el dinero, ¿sí? Cuando hablamos de dinero es esto. Para nuestra ley, adelanto, lo vamos a profundizar en un rato, la moneda extranjera no es dinero, ¿sí? Es una cosa, es un género, y es una cosa del mismo modo que puede ser el maíz, la harina, etc., ¿sí? Bien, entonces, ¿por qué es importante regular y por qué tiene tanta trascendencia de qué manera se regulen las obligaciones de dar sumas de dinero? Bueno, justamente porque si bien el dinero sabemos que es una cosa fungible, que es una cosa consumible, etc., bueno, es una cosa que tiene determinadas características y determinadas funciones, ¿sí? No es cualquier cosa fungible ni cualquier cosa consumible, es justamente el dinero. Entonces, de ahí que la regulación de todo lo que implica una obligación de dar suma de dinero es de enorme trascendencia, tanto de política de un país, como de política económica, como también es de enorme trascendencia en lo que hace a la cuestión jurídica, es decir, a cómo el derecho va a venir a regular este tipo de obligaciones, porque acá están involucradas un montón de valores, si se quiere, o un montón de cuestiones que más allá de que sean opinables o no, implican tomar un determinado camino y regularlas de manera tal que queden lo más justas, si se quiere, posible, o cumplan, digamos, su finalidad, que es justamente la de cualquier obligación, la de que los bienes y servicios circulen, ¿sí? Y satisfagan necesidades de las personas. Entonces, ¿cuáles son las funciones de la moneda? Cuando hablamos de moneda, ¿sí? Tenemos que la moneda es, en primer lugar, un instrumento de medida, como cualquier otro, como puede ser los centímetros, como pueden ser los kilos, los gramos, etc. ¿Sí? A mí me sirve comparar si algo es más o menos que otra cosa. Es un instrumento de medida, un tertium genius, ¿sí? Que a nosotros nos va a permitir justamente medir determinada cosa. Pero además, esa moneda a nosotros nos sirve como un medio de representación, es decir, a través de cuánto vale una cosa, yo me represento su valor, ¿sí? No solo su valor en el mercado, sino justamente su valor en términos anteriores, ¿no es cierto? Cuando yo veo algo que es más caro o más barato, me estoy representando cuánto vale eso, cuánto vale ese bien o cuánto vale ese servicio, y le estoy dando un valor más allá de lo económico, ¿sí? Me está diciendo cuánto vale cada cosa. También la moneda es, por supuesto, un medio de cambio, es un instrumento. Sabemos que en los principios de digamos, las civilizaciones humanas, para satisfacer las necesidades que tenían las personas, se recurría al trueque, ¿sí? Es decir, se intercambiaba una cosa por otra. Bueno, ya sabemos que esto es muy dificultoso, que impide, digamos, el tráfico jurídico, y que además los objetos para cambiar justo tengo que tener el objeto que el otro quiere, y el otro tiene que tener el que yo quiero, y hacer el trueque, además de que no se pueden almacenar, guardar, transportar, etc. Y por eso se recurre a una moneda como un medio de cambio, ¿sí? Como un común denominador que a mí me permite adquirir otras cosas.
Además, es un medio de cancelación de los créditos. Sabemos que las obligaciones nacen para morir, como siempre les digo, nacen en miras al pago, nacen mirando y anhelando su momento de pago, y eso es lo deseable, lo esperable, lo que se busca, y a través de la moneda se cancelan las obligaciones, y esto tiene que ver con el curso forzoso, ¿sí? Cualquier acreedor al cual se le presenten, ¿sí?, a cancelar una obligación con la moneda, forzosamente debe aceptarlo, obviamente siempre y cuando se cumplan con todos los demás requisitos del pago que ustedes ya estudiaron y ya conocen. Y además de todas estas funciones, la moneda tiene también otra importante que a veces nos cuesta entender o nos cuesta digerir o nos cuesta incorporar, pero decimos que la moneda o el dinero tienen un valor satisfactivo. ¿Por qué? Porque hay determinados bienes que obviamente que no se van a medir en dinero, porque no son patrimoniales, porque son extrapatrimoniales, porque no tienen forma de representarse en dinero, porque no podemos decir cuánto vale el dolor o cuánto vale la dignidad, por ejemplo. Son bienes, son derechos que nosotros tenemos que son de características extrapatrimoniales, que no están en nuestro patrimonio. ¿Qué es lo que sucede? Cuando alguno de esos derechos se vulnera, de todas maneras hay que indemnizarlo, ¿sí? Y no hay otra manera, no se ha encontrado, si se quiere, otra manera de indemnizarlo que no sea a través de dinero. Y esto no implica, ¿sí?, ponerle un precio, por ejemplo, a el dolor de una madre por la muerte de un hijo, ¿sí?, sino significa que a través de ese dinero lo que decimos es que le estamos dando un medio satisfactivo a esa persona. ¿Para qué? Para que encuentre una forma de satisfacer algún tipo de deseo o anhelo que lo haga sentir, si se quiere, menos mal, ¿sí? Por ejemplo, lo que siempre decimos, indemniza el daño moral por la muerte de un ser querido, y con esa cantidad de dinero que se da, no es el precio del valor, obviamente no se puede volver atrás, y técnicamente indemnizar en el sentido de desdañar o volver atrás no es lo que está sucediendo, porque esa persona va a tener ese dolor o esa angustia probablemente por un tiempo o siempre o para toda la vida, pero sí se le está dando este dinero para que lo utilice en cuestiones que le den satisfacción, cualquier tipo de cuestión que le dé satisfacción. Si lo desea hacer un viaje, si lo desea construir una casa, etcétera, etcétera, etcétera. Cómo encontrar paliativos o satisfacciones que puedan, si se quiere, aminorar ese dolor. Y eso se hace a través del dinero. Por eso hablamos de indemnización de consecuencias extrapatrimoniales en el Código Civil, y hablamos de lesión a los derechos personalísimos, hablamos de daño moral y hablamos de lesión o daño al proyecto de vida, ¿sí? Entonces fíjense que la moneda o el dinero, si bien es un objeto que puede formar parte de una prestación, no es cualquiera. Si bien es un objeto fungible, si bien es un objeto consumible, todas las características que tenemos y que conocemos, bueno, no es cualquiera, ¿sí? No es lo mismo que el trigo, que el maíz, que una cantidad determinada de lo que a ustedes se les ocurra. Es el dinero. Y tiene un montón más de funciones que hacen justamente que acá tengamos que poner bien el ojo, conocer cómo se regula y, por supuesto, tener una mirada crítica acerca de, bueno, si la regulación es la deseable o si habrá que cambiar algo, ¿no es cierto? Bien. Tenemos diversas clases de monedas, ¿sí? Tenemos que hacer en esta pequeña introducción hablar de diversas clases de monedas. Las primeras monedas que vemos que surgieron en las civilizaciones humanas son las monedas metálicas, ¿sí? La moneda que vale justamente porque está hecha de un metal precioso, ¿sí? La moneda de plata o de oro vale por la plata o el oro que contiene, tiene un valor intrínseco, ¿sí? La moneda está hecha de ese metal precioso y por eso es su valor, ¿sí? Su valor está dado justamente por su composición y es intrínseco a ella. Estas monedas, ¿sí?, sin embargo, suelen ser, o fueron, y fueron reemplazadas por ser también inconvenientes, ¿sí? Porque obviamente tanto para el traslado, para la guarda, etcétera, son monedas que no facilitan el tráfico jurídico y que en nuestros días sería imposible pensar en este tipo de moneda. Pero sí es una moneda que ha existido a lo largo de la historia y fue de las primeras monedas luego de que se salió del trueque
y de que se salió del intercambio por cuestiones que no fueran objetos, ¿sí? Denominadores comunes que no fueran ni la sal ni los animales, y se creó la moneda, justamente se recurrió a crear este tipo de monedas con metales preciosos y que tenían ese valor intrínseco, ¿sí? De allí se pasa a la moneda de papel, ¿sí? A lo que llamamos moneda de papel. ¿Qué significa? Que estas monedas metálicas o estos valores, ¿sí? Están centralizados o guardados, digamos, en un lugar, y que lo que circula entre la gente es justamente un papel, ¿sí? Que representa una determinada cantidad de esa moneda, que está bajo la guarda de un tercero, ¿sí? Sea un Estado, sea una entidad financiera, una entidad bancaria, hasta de las más precarias que ustedes se puedan imaginar, ¿sí? Entonces, lo que circula y con lo que se cancelan los créditos, con lo que se realiza el intercambio, es con un papel que representa, no tiene valor en sí, sino que es un papel o un título, si se quiere, que representa determinada cantidad de esa moneda metálica que está guardada o bajo la custodia de un tercero. De manera tal que cualquier persona que tenga ese papel, en el momento que se quiera presentar ante ese tercero que ejerce la guarda de esos metales preciosos o de esas divisas a cambio, pueda justamente convertirla y se le puedan dar, porque ese papel representa, por ejemplo, la cantidad de 100 monedas de oro o la cantidad de 100 unidades de lo que a ustedes se les ocurra, ¿sí? Ahora bien, esta cuestión de la moneda de papel también representa alguna dificultad, y más en términos de la economía de hoy en día, que si tenemos tiempo vamos a desarrollar, digamos, cuáles son las dificultades, pero lo cierto es que de allí se pasa a lo que llamamos el papel moneda, cuyo valor no es convertible. Quien tiene un papel moneda no tiene un título de crédito, ni tiene para ir a ninguna ventanilla a cambiar la cantidad de ese papel por X cantidad de metal o de divisa, sino simplemente es un papel que tiene un valor y que circula y que no es convertible, y que circula entre las personas por su carácter fiduciario. Es decir, ¿por qué? Porque las personas confían y tienen fe de acuerdo a lo que se da en la sociedad, de acuerdo a las políticas, de acuerdo a un lugar, a un estado, etcétera, en que ese papel vale eso. Y eso es lo que pasa actualmente con el dinero, por lo menos en nuestro país y en un montón de lugares del mundo, ¿sí? Aparte de esto, hoy tenemos que incorporar, ¿sí?, la criptomoneda o los activos digitales, que si bien no están regulados por ningún Estado, a diferencia de todos los anteriores, porque no pertenecen a ningún Estado ni tienen ninguna autoridad central, son activos digitales que en la costumbre o en los usos, por lo menos hasta ahora, son aceptados por muchos acreedores como medio de pago, ¿sí? Lo cual no significa que sean, en términos, por lo menos hoy en nuestro país, dinero, ¿sí? Porque no tienen curso legal y no tienen curso forzoso. Es decir, si alguien se presenta a pagarme a mí dinero que me debe y me quiere dar criptomoneda, yo puedo negarme porque no tiene curso forzoso. Lo cierto es que en un montón de lugares del mundo es aceptado. Catalina, Sí, una pregunta. sí. Entiendo la diferencia entre moneda de papel y papel moneda, La digamos. moneda de papel es, eh, a ver, para que ahí me puso un cartel, no, ahí estamos. La moneda, me había puesto un cartel de que no tenía conexión. La moneda de papel es convertible. Si yo tengo una moneda de papel y tengo, perdón, la moneda de papel es convertible. Yo tengo una moneda de papel y tengo un papel que a mí me representa, ¿sí?, una cantidad que está guardada en algún lado y que yo puedo ir a convertirla cuando yo quiera, ¿sí? Ejemplo, 100 monedas de oro, ¿sí? No tengo las 100 monedas de oro, tengo un título que a mí me habilita a circularlo, es decir, cancelar créditos, etcétera, pero cualquier persona que lo tenga se puede presentar en algún momento y se le tiene que dar esas, por ejemplo, 100 monedas de oro, ¿sí? O ese valor metal o ese valor divisas, ¿sí? En cambio, el papel moneda es un papel que dice que vale 100, 200, 300, 500, pero no tiene un respaldo en concreto y no es convertible por nada. Circula porque la gente confía en que eso vale lo que vale. Ahora, cuando hablemos de todo lo que pasó en nuestro país y hablemos de la convertibilidad y de la salida de la convertibilidad, te vas a terminar de dar cuenta que nosotros pasamos de una moneda de papel a un papel moneda, que es lo que tenemos hoy.
¿sí? Vos hoy tenés un billete Gracias. y vos no vas a ir a ningún banco a que ese billete te lo cambien, ni por dólares, como sucedía en la convertibilidad, ni por ningún otro valor. Eso circula y es dinero, pero no tiene un respaldo, no es convertible por nada. ¿Sí? Circula de manera fiduciaria. En un ratito especificamos un poco más y ahí ustedes se van a dar cuenta, si bien ustedes son muy jóvenes, algo habrán escuchado y algo sabrán acerca de la convertibilidad. ¿Sí? Bien, bueno, y después tenemos la criptomoneda como estos activos digitales, ¿sí? Que la verdad es que están, que no se puede negar porque están, pero tienen la particularidad esta, ¿no es cierto? No los regula ningún estado, su valor se regula por la oferta y la demanda, ¿sí? Es decir, valen lo que la oferta y libre demanda dice o determina que valen, y no son moneda ni de curso legal ni de curso forzoso, no están sometidos a la autoridad de ningún banco central, de ningún país, porque no son de ningún país, y obviamente implican que el acreedor al que se le debe dinero no tenga la obligación de aceptar el pago en moneda digital o criptomoneda porque no son de circulación forzosa, pero sí, dentro de lo que son los usos, se usan en diversas transacciones de toda índole. ¿Sí? Entonces son, si se quiere, hay una especie de moneda con estas características muy, muy, muy particulares. ¿Sí? Bien, ¿cómo fue? Y acá vamos un poquito de historia para terminar de comprender el valor del dinero y todo lo que tiene que ver con el dinero en lo que es la evolución de un país, ¿no es cierto? Bueno, ustedes saben que ya estudiaron historia, ya lo conocen. Todo se origina obviamente con virreinatos, el virreinato de Río de la Plata, el virreinato de Perú, etc. Nos vamos a saltear toda esa época en donde obviamente circulaba algún tipo de moneda, pero no tenía que ver con moneda autóctona o generada acá, sino que se traía de otros lugares. Vamos a tratar de descubrir, bueno, cuándo empieza acá la moneda, de manera muy breve. ¿Sí? Y tenemos que en la Asamblea General Constituyente de las Provincias Unidas del Río de la Plata en 1813, se sanciona la primera moneda local, y era una moneda metálica, era una moneda de plata, y obviamente tenía este valor del que hablamos, un valor intrínseco, es decir, valía lo que valía porque estaba hecha del metal plata. ¿Sí? En 1822 se instala el primer banco de la naciente república. ¿Por qué decimos naciente república? Porque todavía no estaba dada la unificación nacional, esto ustedes lo conocen, y se instala, digamos, el Banco de Buenos Aires, que fue autorizado, ¿sí?, a emitir billetes. ¿Billetes de qué tipo? Billetes convertibles, es decir, billetes canjeables por metálico a la vista. Esto es lo que decíamos del papel moneda, ¿sí? Emito billetes que son un papel, pero esos billetes son un título de crédito que a mí me permiten canjearlo por metálico. Tienen un respaldo metálico y si yo voy al banco con ese billete que dice 100 metálico, me dan 100 metálico. ¿Sí? Es un título. Ustedes ya saben que en 1853 se sanciona una constitución, la primera constitución. Esa constitución tiene la particularidad, que ustedes conocen, de que Buenos Aires no participaba, pero de todas maneras se establece allí que corresponde al Congreso, es decir, al Poder Legislativo, establecer un banco central. ¿Sí? Es decir, acá lo que se busca es justamente centralizar. ¿Por qué? Porque anteriormente ustedes saben que si no hay unificación nacional, no hay una autoridad nacional general que pueda decir, bueno, esta es la moneda y esto es lo que vale y se emite de tal manera y estas son las políticas, ¿sí? Sino que estaba, bueno, justamente había una república naciente. Esto tiene que ver todo con un proceso, ¿sí? Lo cierto es que en esa constitución se establece que a quién va a corresponder establecer y reglamentar el Banco Central, bueno, justamente al Congreso, al Poder Legislativo, con la sede en la capital y obviamente sucursales en las provincias, y este banco va a poder emitir billetes. Recién en 1860 es cuando se incorpora, ustedes saben, Buenos Aires a la Confederación, y ahí más o menos podemos decir que hay una nación, ¿sí? Y se incorpora, pero por supuesto sin modificar este 75 inciso 11, que sigue vigente de la misma manera, ¿sí? Es decir, corresponde al Congreso establecer un banco, emitir billetes, etcétera, digamos, reglamentar toda esta cuestión. De ahí en adelante, ¿sí?, hay toda una larga evolución en la que se dictan un montón de disposiciones para ¿qué? Para unificar el sistema monetario, porque obviamente ustedes saben que veníamos de ser un país en formación, o una república, si se quiere, en formación, y circulaban diversos tipos de monedas. En algún momento fueron las provincias las que acuñaban y largaban a circulación monedas. Bueno, también obviamente
había resabios de las monedas traídas de los conquistadores, etcétera, pero bueno, lo cierto es que se busca justamente esta unidad en términos país para que justamente el sistema monetario del país sea uno solo, es decir, cuál es nuestra moneda, cuánto vale, quién la regula, de qué manera, etcétera, etcétera. Y tener algo que hoy nos parece tan natural, ¿sí? Bueno, justamente tiene que ver con toda una evolución. Recién en 1949, el Banco Central se transforma en una entidad autárquica, ¿sí? Que es quien va a tener toda esta política monetaria, y durante la dictadura del 66 se sanciona el peso ley 18.188. ¿Sí? Lo primero que conocemos como peso, acá se sanciona durante una dictadura en 1966. ¿Qué sucede? Con la vuelta a la democracia, en el 83, se deroga ese peso ley 18.188 y se instituye una nueva unidad monetaria, a la cual, y les aclaro, se le sacan algunos ceros. Con lo cual ustedes ven acá que el problema que vamos a analizar en un rato, que es el problema de la inflación, no es ninguna novedad. ¿Sí? A medida que se van sancionando todas estas nuevas leyes, se le van sacando ceros a los billetes circulantes en Argentina. Lo cierto es que, mediante la ley 22.707, se establece como unidad monetaria, nacional obviamente, fíjense, a través de una ley, lo que les decía es potestad del Congreso, porque lo dice la Constitución en el artículo 75, 75 actual, antes de la reforma 67, y se establece el peso argentino. ¿Sí? Lo cierto es que ese peso argentino tiene poca vigencia, porque luego, en 1985, y ante una inflación incontrolable, ¿sí? En la época de mayor inflación en nuestro país, fue la vuelta a la democracia durante el gobierno de Alfonsín, donde se llegó a inflaciones de un 400% anual, realmente desquiciantes, y se trata justamente de tomar medidas bueno, para paliar un poco esta inflación y este valor de la moneda y establecer un valor de una moneda circulante que sea sólido, solvente, etc. Y se dicta en 1985 el Plan Austral, que reemplaza al peso argentino por el austral. ¿Sí? Si alguno de ustedes tiene algunos años, yo o algunos más, seguramente alguna vez tuvo en su mano un austral. El austral, ¿sí? Un austral, era equivalente a 1.000 pesos argentinos, ¿sí? 1.000 pesos de la ley 18.188, 1.000 se convertían en uno. Fíjense esto que yo les voy diciendo de irle sacando ceros a la moneda, ¿no? Y esto de que la inflación no es novedad. Lo cierto es que con eso no se frenó la inflación y la inflación seguía y continuaba, ¿sí? De allí que en el año 91 se toma una medida que todos conocemos, que es la ley 23.928, llamada Ley de Convertibilidad. Espérenme un segundo, mi gato quiere entrar, no hay Zoom sin un gato, les presento a Beppo. Bien. Bien, allí, digamos, se establece, ¿sí? se dicta la ley de convertibilidad como se busca que sea un remedio justamente a esta cuestión, ¿no es cierto? A que el peso argentino, el peso, el austral, o como lo llamemos, la moneda o el dinero argentino continuaba con inflación y perdiendo valor propio. Entonces se dicta la ley de convertibilidad en el 91, en donde se establece que cada 10.000 australes, fíjense ustedes, 1.000 pesos de 18.188 eran un austral, ¿sí? Y luego con la ley de convertibilidad, cada 10.000 australes era $1, ¿sí? Se establece esta paridad. ¿Y qué se dice allí? O sea, ¿cuál es el plan? ¿Cuál es la teoría de lo que debía pasar acá? Era que por cada 10.000 australes circulantes tenía que haber $1 en el Banco Central, ¿sí? Como respaldo. ¿Por qué? Porque esos australes se iban a retirar del mercado, todos esos australes, y se iban a convertir en el peso, ¿sí? De ahí el famoso un peso, $1. Esto implicaba que quien tuviera, sea 10.000 australes durante el tiempo de transición, ¿sí? Porque todos esos australes fueron sacados del mercado para largar el peso. Quien tuviera 10.000 australes o luego tuviera un peso de esta ley, un peso de ahora, no un peso de la 18.188, ni un austral, tenía justamente un papel convertible, ¿sí? Un papel moneda, que implicaba que podía ir al Banco Central en cualquier momento y cambiarlo por $1.
Y ese papel, ese peso, representaba justamente un dólar en el marco de esas reservas, lo cual implicaba que por cada peso circulante, ¿sí? Por cada peso que cada uno de nosotros tenía en el bolsillo, tenía que haber en las reservas del Banco Central un dólar. ¿Sí? Es decir, digamos, esto que se llama encaje bancario, que tiene que ver con un montón de cuestiones, las reservas eran iguales, ¿sí? A la cantidad de pesos circulantes. Es decir, las reservas representaban un 100% de todo ese circulante, con lo cual si había, no sé, 10 millones de pesos circulando, tenía que haber 10 millones de dólares en las arcas del Banco Central, lo cual implicaría que si todos de repente y un día fuéramos a cada banco a cambiar cada uno de sus pesos por el dólar que supuestamente se convertía, tenían que estar ahí, nos los tenían que dar, ¿sí? Técnicamente eso implica una moneda convertida. ¿Se entiende? Bueno, el fin de la historia ya lo sabemos, eso no pasó, ¿sí? Y por eso se dio una enorme crisis, de la que acá sí, tal vez algunos de ustedes puedan recordar, en fines de 2001, en diciembre de 2001, una crisis lamentable, además con saldo de muertes, etc. Pero bueno, lo cierto es que justamente esa convertibilidad en algún momento cayó. Y vale decir, esta ley de convertibilidad, además de establecer que un peso valía un dólar y que el Banco Central tenía que tener tanta cantidad de dólares en sus reservas como pesos circulantes y que cada uno de nosotros podía ir a un banco y cambiar su dólar por su peso y ese dólar tenía que estar y todos teníamos garantizado que por cada peso había un dólar, también esa ley modifica todo el régimen de las obligaciones de dar sumas de dinero en lo que a nosotros nos importa del Código Civil. ¿De qué Código Civil? Obviamente del vigente en aquel momento, que era el Código de Bells, ¿sí? Y allí se establece que la moneda extranjera es dinero. Es decir, que las obligaciones pactadas en moneda extranjera son obligaciones de dar sumas de dinero, ¿sí? Esto es importante para conocer la evolución sobre la que vamos a volver más adelante. Me siguen hasta acá. Esta es más o menos nuestra historia hasta aquel momento. ¿Qué pasa? A fines de 2001, obviamente se da esta crisis de la convertibilidad y se dicta una ley que se llama de emergencia pública y reforma del régimen cambiario. Esa ley es la 25.561, que modifica a la ley 23.928. ¿Sí? Vuelvo. La ley 23.928 es la que establece la famosa convertibilidad, ¿sí? Que nos dice un peso o un dólar, o 10.000 australes un peso y un peso un dólar, ¿sí? Lo cual es más o menos lo mismo, y además modifica todo el régimen de obligaciones de dar sumas de dinero y considera a la moneda extranjera como dinero, ¿sí? Modifica los artículos 616 a 623 del Código de Bells. Ese régimen cae por la enorme crisis que se da y se dicta la ley 25.561, donde se sale de la convertibilidad, ¿sí? Volvemos a lo que es una moneda fiduciaria, volvemos a una moneda que no tiene un respaldo, es decir, que no es convertible, que yo por cada peso que tengo no voy a ningún lugar y lo canjeo por nada, ni por dólares, ni por oro, ni por nada, ¿sí? Sino que su valor finca justamente en la fe que tiene la sociedad y en que circula y en que es un medio cancelatorio de obligaciones y que es de curso legal y que es de curso forzoso, ¿sí? Se sale de ese régimen de papel moneda para pasar a un régimen de moneda de papel. ¿Se entiende? Salimos papel moneda convertible a pasar a un régimen de moneda de papel plenamente fiduciario, es decir, un peso vale lo que vale porque todos nosotros consideramos, aceptamos, ¿sí? Que vale eso, ¿sí? Sin embargo, esta ley 25.561, si bien sale de la convertibilidad, deja vigentes algunos artículos de la ley 23.928 de convertibilidad. ¿Se entiende? Se sale de la convertibilidad, se sale de un peso vale un dólar, pero se dejan vigentes importantes artículos de esta ley. Y ahora vamos a ver cuáles son, pero les adelanto, son aquellos artículos que prohíben la indexación y la repotenciación de deudas dinerarias, ¿sí? ¿Qué tenemos acá entonces? Una ley de convertibilidad, ¿sí? Dictada en el marco de un sistema que prevía justamente la circulación de un peso convertible y establecía todo un régimen, y luego un régimen que viene a cambiar algunos artículos de esa ley, a derogarlos, no hay más convertibilidad, pero a dejar vigentes otros, ¿sí? Es decir, en una situación completamente distinta a la que se dio con la ley 23.928, tenemos vigentes algunas normas de esta ley 23.928.
En nuestro régimen actual, entonces, tenemos, obviamente ustedes conocen, el peso como moneda de curso legal y de curso forzoso. Es un peso que no es convertible, ¿sí? No tiene un respaldo ni en divisas, ni en oro, ni en plata, ¿sí? No es un título cambiable, no voy a ninguna ventanilla y lo cambio por nada, sino que circula fiduciariamente, circula porque el Estado le asigna un valor, ese valor es de curso legal y es de curso forzoso, es decir, los acreedores de una suma dineraria están obligados a aceptar esos pesos, y conviven junto con digamos, el peso que nosotros conocemos, algunas otras monedas, como el peso oro o el argentino oro, que es una moneda metálica, que esa sí es una moneda de oro que vale lo que vale porque justamente es de oro, pero la verdad es que esa moneda no circula, si bien está en una ley que aún se encuentra vigente y se usa en algunos sistemas como las reparaciones en el ámbito del derecho de la navegación, pero se usa más que nada como un equivalente, ¿sí? No quiere decir que esas indemnizaciones se cancelen en pesos argentino oro, sino que se terminan cancelando en pesos, pero por el equivalente. Bien, hasta acá una brevísima historia para que sepamos más o menos en dónde estamos parados actualmente, qué tipo de moneda o de dinero tenemos en nuestro país hoy y cuáles son sus características, ¿sí? Ahora bien, yo les dije que entonces tenemos una moneda que vale por lo que la gente confía que vale. Es de circulación fiduciaria, y que el Estado le asigna un curso legal, es decir, la regula, y un curso forzoso, ¿sí? Bien, ahora el valor de esa moneda, y es lo que seguramente en lo que ustedes están pensando, ¿no es cierto? El valor de ese dinero, ¿cuál es? Bueno, como justamente es algo fiduciario, que tiene que ver con lo que la sociedad confía, tendrá que ver con un montón de políticas económicas que lleve adelante el país, ¿sí? Bueno, y acá tenemos obviamente ya algo adelantamos y algo hablamos, la conocida inflación, que tiene que ver con las políticas monetarias que lleva adelante ese país. Es decir, ¿cuánto vale 100 pesos o cuánto vale 1000 pesos o 10.000 pesos? Si bien circulan de manera fiduciaria, y yo sé que no hay un respaldo en ningún banco, y esto pasa en un montón de países, y esto per se no es el problema, tiene que ver justamente con determinadas políticas. En el caso de países emergentes como el nuestro, no solamente tiene que ver con políticas internas y no tenemos que pecar de inocentes, sino que también, por supuesto, tiene que ver con un montón de políticas que vienen impuestas, perdón, desde afuera, ¿sí? Y que todos conocemos. Lo cierto es que el valor del dinero se ve disminuido o se ve hackeado, si se quiere, justamente por la inflación. Es decir, la inflación es este fenómeno que hace que los precios suban y que el dinero entonces vale cada vez menos, que esos 1000 pesos cada vez alcanzan para adquirir menos productos y servicios y por lo cual valen cada vez menos, lo cual obviamente desalienta el ahorro, desalienta la inversión, y ni hablar que trae otros flagelos tales como la pobreza, la indigencia, etc. ¿Sí? Entonces, ante esta inflación, que ustedes saben, y como les dije hace un rato, no es nueva, que no es de ahora, que no es un tema novedoso y que les estoy hablando desde la ley 18.188, donde se van suprimiendo ceros a la moneda para luchar contra la inflación, pasando por la época de Alfonsín, pasando por el peso, pasando por el austral y pasando por la convertibilidad, todas ellas medidas para tratar de paliar esta inflación. Bueno, lo cierto es que esa inflación está, y se habla de determinadas correcciones o determinados paliativos que se pueden dar o que se ha intentado o que se han propuesto para este problema que es la inflación, que es un problema no solamente económico, sino también político, y hasta de derecho internacional, si se quiere, por este asunto que les comentaba antes. Bien, esta inflación se puede corregir de manera convencional, ¿sí? Las partes que pueden hacer en sus contratos, insertar cláusulas de estabilización, es decir, sí, vos hoy debes 1000, ¿sí? Pero este contrato, como es de ejecución diferida, le insertamos una cláusula que esos 1000 se van a ir actualizando de tal manera, mes a mes, o cada 3 meses, o cada 6 meses, a través de tal o cual índice, de manera tal que al final del contrato seguramente la suma no sea nominalmente 1000, sino que de alguna otra, ¿sí? También existen correcciones legales, que son las indexaciones, ¿sí? La ley es la que establece que determinada suma de dinero se va a actualizar o se va a, sí, justamente a actualizar a través de un determinado índice.
También hay una especie de corrección que la llamamos doctrinaria, que sí tiene que ver con nosotros, con los profesionales del dinero, que es esta que habla de las deudas de valor y las deudas de dinero. Respecto de todas estas correcciones, las primeras dos, ¿sí? La corrección monetaria convencional, es decir, las cláusulas de estabilización, y la corrección legal, es decir, la indexación, hoy en día, y por vigencia de los artículos 7 y 10 de la ley 23.928, que es la ley de convertibilidad, están prohibidas. Es decir, no está permitido incorporarlas en un contrato, ¿sí? No se admite ningún tipo de repotenciación o indexación de deudas dinerarias. Es decir, si yo debo dinero, de acuerdo a lo que establece la ley 23.928, que quedó vigente, como les dije, en alguno de sus artículos, a pesar de que se derogó el tema de la convertibilidad, prohíbe este tipo de operaciones. ¿Sí? Ahora bien, nosotros hablamos de deudas de dinero y deudas de valor en lo que es derecho. Las deudas de dinero las definimos hace un rato, ahora vamos a volver a esa definición y las vamos a terminar de estudiar. Y las deudas de valor son aquellas en las que justamente se debe un determinado valor, no una cantidad de dinero, sino un valor. ¿Se acuerdan que el dinero también me representa el valor de algo? Bueno, lo que se debe acá es el valor y no la cantidad de dinero puntual. Están receptadas hoy en nuestro artículo 772, que nos dice justamente que si la deuda consiste en cierto valor, el monto resultante debe referirse al valor real al momento que corresponda tener en cuenta para la evaluación de la deuda. ¿Sí? Esta deuda de valor puede estar expresada en moneda sin curso legal. Nuestra moneda de curso legal es el peso, acuérdense, las monedas extranjeras no son de curso legal, que se usa habitualmente en el tráfico. Una vez que el valor es cuantificado en dinero, ahí voy a todo el régimen de dinerarias y aplico las disposiciones de las dinerarias. Por ahora nos quedamos acá, vamos a terminar de definir y de comparar cuál es una deuda de dinero y cuál es una deuda de valor, ¿sí? Pero tenemos esta definición. Por su parte, las deudas de dinero, volvemos, ¿sí? Tenemos definidas allá en el 772 las deudas de valor, volvemos al 765, donde la obligación es de dar dinero si el deudor debe cierta cantidad de moneda determinada o determinable al momento de constitución de la obligación. ¿Sí? Por ahora lo dejamos ahí, que es lo que a nosotros nos interesa. Entonces, ¿qué sucede con la obligación de dar sumas de dinero? Tiene un régimen legal puntual, ¿sí? La moneda o el dinero es de curso legal, el Estado es el que le da el curso y es de curso forzoso. Ningún acreedor se puede negar a aceptar ese dinero como medio de pago. Es un medio de cancelación de las deudas de curso legal y forzoso. Y está regulada en el Código Civil y Comercial, artículo 765 a 711, y también tengo que buscar disposiciones en la ley 23.928, que es la ley famosa llamada ley de convertibilidad. Que esta ley lo que me establece es uno de los principios esenciales por los cuales se rigen las obligaciones dinerarias, que es el nominalismo. Entonces, tenemos dos tipos de obligaciones o de deudas, ¿sí? De las que nosotros vamos a hablar acá, y que es importante distinguir. Las deudas o obligaciones de dinero y las deudas u obligaciones de valor. ¿Bien? Las deudas de dinero o obligaciones dinerarias son aquellas, vuelvo a repetir, en las cuales la prestación es una suma de dinero, desde su inicio, desde el momento que nace la obligación en su causa fuente, ¿sí? Está ahí establecido que la prestación consiste en dar una suma de dinero. Ejemplo, dar 1.000 pesos. ¿Sí? Eso es una deuda de dinero. Es decir, se debe un quantum, una cantidad. ¿De qué? De un género, que es el dinero. ¿Sí? Un género muy particular, como les digo, un objeto bastante peculiar, pero no deja de ser un género. ¿Sí? Estas deudas de dinero son líquidas, es decir, yo sé desde el momento inicial cuánto debo. Debo 1.000. ¿Sí? O son fácilmente liquidables a través de una simple operación matemática. ¿Sí? Por ejemplo, debo 10 por mes, puedo hacer 10 por cada mes, ¿sí? Pero son líquidas. Y están completamente atadas a digamos, a una regulación de tipo nominalista. ¿Qué quiere decir? Que si yo debo 1.000, me libero, 1.000 pesos, me libero entregando 1.000 pesos. Es decir, el valor nominal.
no importa si al momento de la constitución de la obligación 1.000 pesos me alcanzaban para comprar 10 paquetes de arroz y al momento de cancelación 1.000 pesos me alcanzan para comprar uno. ¿Sí? Yo debo 1.000 pesos y según el principio nominalista que rige estas deudas de dinero, porque así lo establece el Código Civil y Comercial, me libero entregando 1.000 pesos el día de su vencimiento al acreedor. 1.000 pesos en dinero de curso legal y forzoso. Más allá de lo que se pueda o no se pueda hacer con esos 1.000 pesos. Más allá de que esos 1.000 pesos hayan perdido valor, hayan ganado valor, ¿sí? ¿Quién sabe? ¿Se entiende? Hasta acá me siguen. Eso es una deuda dineraria. Se debe una cantidad de dinero de curso legal y forzoso desde el inicio. Es una deuda líquida y está atada al nominalismo establecido en la ley 23.928 de convertibilidad, en su parte no derogada. ¿Por qué? Porque justamente, como les dije, con esta ley de convertibilidad, al igual que con muchas medidas que sucedieron en nuestro país, se buscaba paliar la inflación. Y por eso allí se dijo que un peso vale un dólar y que está prohibido, ¿sí?, repotenciar las deudas, volverlas a calcular y que el deudor se libera entregando la suma nominalmente indicada en la obligación. Debo 1.000, entrego 1.000. Debo 10.000, entrego 10.000. ¿Se entiende? En una deuda de valor, ¿sí?, o en la doctrina hablamos de deudas de valor, haciendo referencia a una prestación que no tiene que ver con un término nominal, es decir, no tiene que ver con 1.000, ¿sí?, o 10.000, sino que tiene que ver con una determinada cantidad de bienes o de servicios, ¿sí? Lo que se debe acá no es un quantum, no es 1.000 o 10.000, sino un provecho o una utilidad. Es decir, se debe a aquella cantidad eventualmente dineraria que alcance para obtener determinado provecho o determinada utilidad. Lo cierto es que tarde o temprano ese valor, para poder ser pagado, se va a tener que traducir en dinero, ¿sí? Porque no hay otra manera. Si yo debo un quid, un provecho o una utilidad, en el momento del pago, lo tengo que transformar a dinero. Pero al solo efecto cancelatorio, se transforma una deuda de valor en términos dinerarios, se traduce en términos dinerarios a los efectos de liquidarlo. Por eso decimos que las deudas de valor se liquidan, no son líquidas. Al momento que nacen yo no sé cuánto debo exactamente. Tendré que liquidarla al momento del cumplimiento. Y por eso este tipo de deudas están atadas a un régimen valorista o a un principio del valorismo y no del nominalismo, ¿sí? Acá no es debo 1.000 y entrego 1.000. Acá es debo la cantidad suficiente y necesaria para que al momento del pago, por ejemplo, el acreedor pueda adquirir un automóvil. ¿Sí? Bueno, dependerá del momento en el que yo pague cuánta es la cantidad de pesos que yo tengo que entregar para cancelar esa deuda de valor. ¿Se entiende? De ahí la diferencia. ¿Sí? Una deuda de dinero está establecido desde el inicio la cantidad y una deuda de valor va a requerir ser liquidada y esa liquidación, es decir, la cantidad de pesos que yo tenga que pagar en virtud de esa deuda de valor, va a depender justamente del momento en el que yo la vaya a pagar y de cuánto valga ese provecho, esa utilidad, ese bien o ese servicio al momento del pago. Lo cierto es que ninguna deuda de valor escapa a que cuanto mínimo al momento de su pago se tenga que expresar en dinero. ¿Sí? ¿Me siguen hasta acá? Entonces, vuelvo. La obligación es de dar dinero, si el deudor debe, cantidad de moneda, determinada o determinada, desde el momento de la constitución de la obligación. Nominalismo. Debo 1.000, entrego 1.000. No importa para cuánto alcanzan esos 1.000. ¿Sí? Deuda de valor, ¿sí? Debo un determinado valor, algo suficiente para adquirir un determinado bien o un determinado servicio. Ese monto tiene que representar el valor real de ese bien o de ese servicio al momento de pagar. Y tengo que liquidar. ¿Sí? Esa deuda de valor puede ser expresada en una moneda sin curso legal, que sea usada habitualmente en el tráfico, y una vez que ese valor es cuantificado en dinero, ahí la obligación se convierte en dineraria y se le aplica todo el régimen de las obligaciones dinerarias. ¿Se entiende? Es decir, ninguna deuda de valor
se puede cancelar como deuda de valor, sino que tarde o temprano se va a tener que transformar en una deuda de dinero. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, justamente que durante el término en que esté vigente esa deuda de valor, no está atada al nominalismo, sino que, si se quiere, lo que se va a entregar es una cantidad de dinero actualizada, ¿sí? Que se corresponde con el momento del pago para adquirir. En el ejemplo que les puse, si en una deuda de dinero yo debo 1.000, y al momento que nace esa obligación, esos 1.000 son 10 paquetes de arroz, al momento del pago yo entrego 1.000, por más que esos 1.000 sirvan para comprar un paquete de arroz. En una deuda de valor, yo debo el valor necesario para comprar 10 paquetes de arroz al momento del pago. ¿Cómo voy a saber cuántos pesos debo? Al momento del pago tendré que ver cuánto vale cada paquete de arroz. Entonces probablemente no entregue 1.000. ¿Se entiende? ¿Me siguieron hasta acá? Esa es la diferencia entre la deuda de dinero y la deuda de valor. Bien, ¿duda, consulta hasta acá? Bien, ¿qué pasa Yo, entonces? profe, Sí, tengo una duda que de antes, pero no quería interrumpir. sí, Eh, Cuando hablabas de la modificación del régimen del Código Civil del artículo 616 a 623, que sí, creo que era con la ley de convertibilidad, sí, las monedas extranjeras, sí. ¿eran dinero o el Eran dinero. dinero era el peso? Con la Ok, modificación de la ley de convertibilidad, la moneda extranjera se transformó en dinero. Entonces, si vos debías en moneda extranjera, tenías que entregar esa cantidad en esa moneda. Ahora vamos a ver qué pasa ahora. ¿Sí? ¿y A cuándo ver, se modificó de que no era? la ley 2398 modificó del 617 en adelante, pero de Vélez estoy hablando, que era el que estaba vigente, no lo van a ir a Sí, buscar sí, sí. en el de ahora. A ver, vamos porque esto es interesante y vale esta aclaración con la intervención de la compañera. El Código de Vélez en su redacción originaria, ¿sí? Vamos a hacer un parangón, era parecido a lo que sucede ahora. La moneda extranjera no era dinero. ¿Sí? Con la ley de convertibilidad 23.928 se establece que las obligaciones en moneda extranjera se consideran dinerarias. Entonces el deudor se libera entregando la cantidad indicada de la especie indicada. $1.000, 1.000 euros, 1.000 reales, 1.000 pesos. ¿Sí? Había que entregar eso. ¿Qué pasa? Bueno, ese era el régimen que tenía, digamos, según el texto de la ley de convertibilidad, el Código de Vélez. Yendo ahora al régimen actual, y está en la definición del 765, ¿sí? ¿Qué pasa? Y es lo primero que surge con las obligaciones de dar moneda extranjera. ¿Se puede? ¿No se puede? ¿En qué términos? ¿Cómo se regulan? ¿No es cierto? Porque esto acá en nuestro país nos interesa y mucho, ¿sí? Ustedes saben que la obligación dineraria está sujeta al régimen nominalista y que llamamos dinero a la moneda de curso legal y forzoso, al peso, ¿sí? Solo una obligación que tenga por objeto dar una determinada cantidad de pesos, desde su inicio es una obligación dineraria. ¿Qué pasa si esa obligación establece justamente la prestación de dar una cantidad de dólar, una cantidad de euros, una cantidad de reales, una cantidad de lo que se les ocurra? ¿Sí? Bueno, esa obligación no es una obligación dineraria para nuestro régimen actual. No lo era para Vélez, lo fue durante el lapso que se modificó a través de la ley 23.928, de 617 a 623, y vuelve, ¿sí?, a establecerse que esta obligación ahora es de dar cantidades de cosas. Esta regulación no fue la propuesta por la comisión redactora del Código Civil y Comercial, que habían optado por la redacción según ley 2398 de Vélez. Lo cierto es que el Poder Ejecutivo modifica esta parte y esto termina saliendo de esta manera, ¿sí? La obligación, perdón, en la cual se establezca como prestación una determinada cantidad de moneda extranjera, no digo dinero, digo moneda extranjera, no es de dar sumas de dinero, ¿sí? Es de dar cantidades de cosas. Y establece que el deudor puede liberarse entregando el equivalente en moneda de curso legal, ¿sí? Es decir, según el régimen actual y vigente, si se debe determinada cantidad de reales, ¿sí?, 10.000 reales, en el momento del pago, el deudor se puede liberar entregando el equivalente de esos 10.000 reales en moneda de curso legal. ¿Cuál es nuestra moneda de curso legal? El peso. ¿Sí? Esto establece en favor del deudor una especie de obligación de la que ustedes ya estudiaron,
que es una obligación de tipo facultativa, ¿sí? Es decir, le da al deudor la posibilidad de liberarse, entregando efectivamente esos 10.000 reales, ¿sí? Porque es una obligación de dar cantidades de cosas, pero también le da esta opción o esta facultad de poder liberarse entregando el equivalente a esos 10.000 reales en moneda de curso legal, es decir, en pesos. La única persona, obviamente, como en obligaciones facultativas que ustedes estudiaron, ¿sí? La única persona que puede tener esta facultad, ¿quién es? El deudor. Si no existen las obligaciones facultativas irregulares como sí las alternativas, ¿sí? Esto es una facultad que se concede solo al deudor. ¿Cuál es el objeto de la obligación o cuál es la prestación? Los 10.000 reales, ¿sí? Pero al momento del pago, ¿sí? Y acá vayan a todo el régimen de facultativas que ya conocen, al momento del pago que ya conocen o que están por conocer, no sé, porque también, no sé por qué parte del programa van las demás comisiones, etcétera, pero digamos, lo que se establece es que al momento del pago, facultativamente, el deudor puede pagar con la prestación alternativa, ¿sí? Con esta otra que tiene, que es esta especie de prestación que solamente es el deudor quien puede hacer uso y goce de esta posibilidad. ¿Se entiende esto, no? Entonces, se establece una obligación, en el objeto de esa obligación hay una prestación de dar, esa prestación de dar es de sumas de una determinada cantidad de moneda que no es el peso, que no es la de curso legal y forzoso acá. ¿Cómo se cumple? Bueno, es de dar cantidades de cosas. Por supuesto que se cumple entregando la especie designada en el momento indicado y la cantidad, ¿sí? 10.000 reales, 10.000 reales, perfecto, cumplida. Pero el deudor tiene la opción, la facultad de liberarse para, en el momento del pago, entregar el equivalente a esos 10.000 reales, en el ejemplo, en moneda de curso legal, es decir, en pesos. ¿Sí? Bueno, esta regulación trae, obviamente, alguna cantidad de discusiones, de la cual seguramente no tengamos tiempo de ocuparnos hoy, pero la principal que nos preocupa, por lo menos hoy en día, es, bueno, ¿cómo se calcula ese equivalente? ¿Sí? Es decir, vamos al caso de los dólares, que es lo más frecuente o lo que siempre preguntan, ¿sí? ¿Cómo calculo el equivalente en moneda de curso legal? Si yo debo 1.000 dólares y al momento del pago, ¿puedo entregar los 1.000 dólares? Me libero, está bárbaro, está perfecto, es un pago íntegro, es un pago idéntico, etcétera, pero también puedo entregar el equivalente en pesos. Y en principio el acreedor no podría negarse a recibirlo porque eso está establecido ahí, que yo tengo esa facultad como deudor o como deudora. ¿Cómo se calcula ese equivalente? Teniendo diversas cotizaciones de ese dólar. Bueno, ahí la doctrina, bueno, ha discutido y por supuesto estamos partiendo de la base acá de que estamos en el ámbito del derecho y que, por lo menos en lo que es nuestro ámbito, no podríamos establecer, por ejemplo, que el equivalente pueda tener que ver con una cotización ilegal. Nosotros nos manejamos en el ámbito del derecho, en el ámbito de lo que es legal y lo que está establecido de manera legítima y lo que está en el ordenamiento jurídico, con lo cual, cuanto mínimo, la cotización que se tenga que tomar en cuenta tendrá que ser una cotización vigente, legítima, legal, para poder transformar esta cantidad de moneda extranjera en moneda de curso legal. Y la otra pregunta que se hace la doctrina, y que hay mucho escrito, que hoy no vamos a tener tiempo de abordar, es si esta facultad del deudor de liberarse entregando el equivalente en moneda de curso legal es renunciable o no. Es decir, si yo puedo establecer al momento de, digamos, del nacimiento de esa obligación que el deudor renuncia a esta posibilidad y que entonces, si se obligó a entregar 1.000 dólares, tiene que entregar 1.000 dólares y no puede hacer uso de esta facultad. Bueno, eso es opinable, todo eso además tendrá que ver con situaciones bueno, que puedan llegar a tener que ver con el abuso o incluso que puedan llegar a tener que ver con los derechos de los consumidores o con algún otro sistema protectorio, el que sea. ¿Sí? Lo cierto es que esos dos interrogantes quedan, digamos. ¿Cómo se calcula el equivalente? Lo que podemos decir es que tiene que ser una cotización legal. ¿Sí? No podemos basarnos en derecho en una cotización ilegítima. Y si se puede o no renunciar, bueno, habrá que analizar y tendrá que ver y tendremos que tener mucho cuidado de si estamos ante algún supuesto de abuso, de cláusula predispuesta o algún supuesto donde se aplique algún régimen normativo protectorio de alguna de las partes verbi gracia al derecho del consumidor. ¿Sí? Bien, hasta acá me siguen. Ahora bien, hay otra cuestión en las obligaciones dinerarias que es de sumo
de suma importancia. Iba a decir de sumo interés, pero justamente es el interés, que es de suma importancia, ¿sí? Que tiene que ver con los intereses. ¿Por qué? Las obligaciones, ¿sí?, llevan intereses, ¿sí? Esto ustedes lo saben, a esta altura lo conocen. ¿Qué es el interés? Bueno, justamente es una renta. Y el interés es una renta, dentro del género renta, es la renta que genera justamente el dinero. Es un fruto del dinero. ¿Un fruto de qué tipo? No es un fruto natural, sino un fruto civil, ¿sí? Y con lo cual el interés siempre es accesorio de algo principal, que es, ¿qué cosa? El capital. Si nosotros tenemos un capital, una determinada cantidad de dinero, que genera una renta, que genera un fruto de tipo civil en determinadas circunstancias, ¿no? Si lo tengo adentro de la billetera no genera nada, digamos, pero en determinadas circunstancias genera un fruto que es el interés, es decir, que es accesorio de algo principal. Y este interés es una cantidad que se origina justamente como renta producida por otra cantidad considerada capital, ¿sí? Pero nosotros en derecho vamos todavía un paso más. Este sería el concepto meramente, si se quiere, económico del interés. Pero nosotros en derecho le damos bastantes diversas utilidades al interés y también lo usamos como una especie de sanción y también lo usamos como un resarcimiento. Y por eso, en algunos casos, vamos a ver en cuáles, el interés se debe en virtud de un incumplimiento. Vamos a ver. En derecho hablamos de diversas clases de intereses, ¿sí? Si bien hay numerosas, ¿sí?, las tres más importantes son las que ven acá en pantalla: los intereses compensatorios, los moratorios y los punitorios. Vamos a empezar por el primero, ¿sí? Los intereses compensatorios ustedes los van a encontrar también nombrados como intereses retributivos o intereses lucrativos, y tienen que ver con lo que se retribuye o lo que se compensa por el uso de un capital ajeno, ¿sí? Este, si se quiere, es el interés en los términos más básicos o más esenciales de la palabra, o si se quiere, más económico de la palabra, ¿sí? Compensa el no uso o el uso de un capital que no es mío. En derecho también tenemos los intereses moratorios, que son de tipo resarcitorios, vamos a ver en qué términos, y tenemos los intereses punitorios, que son intereses que las partes establecen para el caso de incumplimiento, es decir, son los moratorios pactados. En el régimen de Vélez, si ustedes estudian de bibliografía desactualizada, también estaban mencionados los intereses sancionatorios que se establecían para conductas procesales maliciosas. Nuestro Código Civil y Comercial guarda silencio, no los acepta ni los deroga, ¿sí?, pero son un tipo de interés que se aplican en procesos. Ahora bien, vamos a ver de qué se trata cada uno de ellos. Los intereses compensatorios, ¿sí?, son aquellos que justamente retribuyen el uso de un capital ajeno, ¿sí? Es decir, yo voy a tener que pagar intereses compensatorios cuando yo privo a otra persona de un capital que esa persona podría estar usando y lo estoy usando yo. Entonces, en virtud de ello, yo le pago intereses compensatorios, que compensan justamente esa falta de disponibilidad o de uso de un capital que no es mío, ¿sí? Estos intereses compensatorios, bueno, ya sabemos que tienen que ver también con un lucro del dinero, que en un principio, en los orígenes de las civilizaciones, estaba prohibido, ¿sí?, incluso prohibido por el cristianismo. Bueno, ¿quién presta para lucrar? ¿Está mal? Bueno, y luego se empiezan a aceptar, ¿sí? Se empieza a aceptar que el dinero o el uso del dinero ajeno puede generar algún tipo de renta, ¿sí? Los tenemos establecidos en el artículo 767, que nos dice que la obligación, miren, puede llevar intereses, ¿sí? Es decir, los intereses compensatorios los pueden establecer las partes o no. ¿Esto qué quiere decir? Que el uso de un capital ajeno puede llevar intereses compensatorios, como puede no llevarlos, ¿sí? De allí que el mutuo, que es el préstamo de dinero, ¿sí?, puede ser oneroso, es decir, me prestan dinero, yo lo uso durante X cantidad de tiempo y luego cuando devuelvo con intereses. O puede ser gratuito. Me prestan dinero, yo lo uso por una determinada cantidad de tiempo y devuelvo el mismo dinero que me prestaron, sin interés. ¿Se entiende? En el régimen de Vélez el mutuo se consideraba gratuito, ahora el mutuo se presume oneroso, ¿sí? En todos los casos se presume que cuando hay un préstamo, un mutuo, un préstamo de dinero, es oneroso y llevará intereses compensatorios. Entonces, esta obligación puede llevar intereses, puede no llevarlo, y son válidos, ¿sí?,
Los que se han convenido, es decir, las partes establecen cuál será la compensación que pagará quien disfruta de un capital ajeno, ¿sí? Entre el deudor y el acreedor, como también la tasa, ¿sí? Si las partes no acordaron esa tasa, ¿sí? Y tampoco surge de las leyes ni de los usos, esa tasa puede ser fijada por los jueces. Y miren, este artículo hay que leerlo en su integridad, en su totalidad. La obligación puede llevar intereses o no, ¿sí? En el caso que no lleve intereses, no es que el juez los puede establecer, ¿sí? Las partes dijeron que no lleva y no lleva. Ahora, en el caso que lleve intereses, las partes van a convenir cuánto lleva de interés, ¿sí? Pero si las partes convinieron que lleva intereses esa obligación, pero no convinieron cuánto, ahí, ¿sí? Podemos aplicar la ley, podemos aplicar los usos, y si no, la tendrá que fijar el juez a esta tasa. Lo que no puede hacer el juez es fijar una tasa de interés en una obligación a la cual las partes no le pusieron intereses. ¿Se entiende? Entonces las partes pueden no poner intereses, o poner intereses y determinar cuánto, o ponerle intereses y no haber determinado cuánto. En este último caso recién es cuando por las leyes, los usos y los jueces pueden establecer cuáles son esos intereses. Ahora vamos a ver cuántos son esos intereses en lo que es nuestro régimen, o cuál es el uso que se les da a esos intereses, ¿sí? ¿Se entiende hasta acá? Esos son los compensatorios, es decir, los que retribuyen la privación o el uso de un capital ajeno. Es decir, yo presto dinero o yo me veo privado de una cantidad de dinero, y cuando se me restituye o cuando lo vuelvo a tener esa disponibilidad, hubo todo un tiempo en el cual yo me vi privada de tener ese dinero en mi poder y hacer lo que se me ocurra con ese dinero. Entonces eso se compensa a través de un interés, que es el interés compensatorio. Los intereses moratorios, en cambio, ¿sí?, se deben. ¿A partir de cuándo? A partir de la mora. Si acá las partes, no, por más que no los establezcan, ¿sí?, los intereses moratorios se deben. 768. ¿Sí? A partir de su mora en los términos que ustedes estudiaron, el deudor debe los intereses correspondientes. Es decir, hay mora, hay interés. ¿Qué tipo de interés? El interés moratorio, este que estamos leyendo ahora, del 768. ¿Cómo se determina? Miren, por lo que acuerdan las partes, es decir, las partes pueden haber previsto, en caso de mora se van a fijar tal interés, ¿sí? Por lo que dispongan las leyes especiales, determinadas leyes que establecen en caso de mora, ¿sí?, se aplicará tal tasa o se liquidará de tal manera. Ustedes piensen en leyes en honorarios, en leyes laborales, etcétera, donde hay numerosos casos de intereses legales. O el subsidio, es decir, no lo acordaron las partes y no hay una ley especial, por las tasas que se fijen según las reglamentaciones del Banco Central. Y acá vemos la primera diferencia. Si acá no hay un juez fijando una tasa, ¿sí?, acá está lo que acuerden las partes, acá está lo que dispongan las leyes especiales o lo que determinen las reglamentaciones del Banco Central, ¿sí? Es decir, a través de una reglamentación propia y de una emisión de este acto administrativo, el Banco Central determina cuáles son las tasas de interés. La pregunta que acá ha desvelado a la doctrina es justamente que hoy en día, cuando las partes no acordaron los intereses moratorios, cómo se van a liquidar, y tampoco encontramos una disposición en una ley especial, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Tendrá que el Banco Central establecer una tasa en general, o tendremos que agarrar alguna de todas las tasas que ya existen, porque ya existen un montón de tasas que ahora vamos a ver, y el juez podrá elegir entre alguna de esas? Bueno, y esa es justamente la discusión, ¿sí? Y los intereses punitorios, ¿sí?, son los convencionales. Es decir, cuando las partes pactaron que ante el incumplimiento se debe tal cantidad de intereses. ¿Sí? Los intereses punitorios son los moratorios convencionales que se rigen por las disposiciones de la cláusula penal, es decir, estas disposiciones en las cuales las partes prevén que el incumplimiento va a acarrear tal consecuencia. ¿Sí? Ante el incumplimiento se deberá una cantidad de tanto por día de atraso, ¿sí?, una cláusula penal, y de allí se establecen los intereses punitorios, es decir, ante el incumplimiento, ¿sí? Ahora bien, para determinar todos estos intereses, tanto los compensatorios como los moratorios, ¿sí?, no tanto los punitorios, porque si están establecidos las partes seguramente los hayan determinado, tenemos diferentes tasas. Y acá es donde viene el problema. Y acá es donde hay mucho para hablar, pero vamos a tratar de entender aunque sea lo básico, ¿sí?
Las tasas de interés pueden ser puras, es decir, que compensan solamente la privación del capital, ¿sí? Las tasas pueden ser compuestas, es decir, que compensan la privación del capital, pero también tienen otros ingredientes en su coeficiente, ¿sí? La tasa es el coeficiente a través del cual vamos a multiplicar determinada cantidad de dinero para saber cuánto me da de intereses, ¿sí? Puede ser pura, puede ser compuesta, o puede haber tasas legales, es decir, establecidas en leyes especiales. Dentro de la tasa compuesta, ¿sí? La tasa pura retribuye solamente la privación del capital. Ahora vamos a ver cómo la usamos en derecho y cómo la usamos nosotros en obligación. Dentro de las tasas compuestas, de las tasas que más hablamos en lo que es derecho y entre las que, digamos, se discute en doctrina acerca de cuál hay que aplicar a los intereses moratorios, está la tasa pasiva y la tasa activa. Son en ambos casos tasas bancarias, ¿sí? La tasa pasiva es aquella que el banco te paga a vos por usar tu dinero, ¿sí? Entonces vos depositas tu dinero, por ejemplo, en un plazo fijo, el banco dispone de tu dinero, vos durante todo ese tiempo no lo disponés, no lo podés usar por más que es tuyo, ¿sí? No podés anticipadamente cancelar un plazo fijo, entonces te privás de ese capital y se lo das al banco para que lo use, y el banco está dispuesto a pagarte por el precio de ese dinero. Entonces, en el caso de la tasa pasiva, su monto, es decir, ¿cuánto es una tasa pasiva? 10%, 15%, 20%, 100%, 120%, anual, mensual, etc. Bueno, tendrá que ver con el costo del dinero, es decir, con lo que el banco considera o establece que vale, o la entidad financiera, que vale tu dinero, que vos dejás de disponer y lo pones a disposición de ese banco, ¿sí? Fluctúa, ¿sí? Esta tasa va variando, pero esencialmente está compuesta por el costo de ese dinero y fluctúa según las políticas. ¿Por qué según las políticas? Porque un banco puede establecer, o las entidades financieras, una tasa pasiva bien alta para fomentar, por ejemplo, que la gente vaya y ponga el plazo fijo, o puede establecer una tasa pasiva baja o incluso en algunas economías negativa para justamente desalentar el ahorro y hacer que el dinero circule y esté en la calle y tenga movimiento, ¿sí? Entonces, esta tasa va a fluctuar según las políticas, tanto las políticas de un país como las políticas económicas de esa entidad financiera. Por ejemplo, esa entidad financiera quiere captar mayor cantidad de clientes, entonces da una buena tasa para que abras la cuenta ahí, pongas el plazo fijo ahí, etcétera, 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 ¿sí? La pregunta es si esta tasa pasiva tiene también, y en nuestro país esto es importante, un componente inflacionario. Es decir, si esta tasa pasiva compensa o no compensa la inflación. Es decir, si yo pongo 100.000 a principio de año a plazo fijo, si en ese costo del dinero que el banco me va a pagar por usar mi dinero y que yo no puedo usar, suponiendo que haga un plazo fijo a un año, ¿sí?, está incorporado o no el componente inflacionario. Y eso es lo que me va a decir si la tasa pasiva es positiva o es negativa, ¿sí? Si la tasa me termina dando por arriba de la inflación, es una tasa positiva, es decir, yo invertí, ¿sí?, y gané. Si la tasa me termina dando una cantidad que está por debajo de la inflación, bueno, será una tasa negativa, ¿sí? Pero todo esto tendrá que ver con políticas, tanto de la entidad bancaria como del Estado de que se trata. Y después tenemos la tasa activa, que es así, es la tasa que el banco considera que vale su dinero, no el tuyo, ¿sí? Es decir, esa es la tasa que el banco te va a cobrar por prestarte a vos su dinero, porque a esta altura sabemos, tu dinero no vale lo mismo que el dinero del banco para el banco. Para el banco tu dinero vale menos y el suyo vale más. ¿Por qué? Porque el banco no es una entidad de beneficencia, sino que tiene una ganancia. ¿Que dónde está? Justamente en la diferencia esta. En la diferencia que les paga a las personas a las cuales les usa el dinero, les paga X cantidad, y en la diferencia que les cobra a las personas a las cuales les da ese dinero para que usen, ¿sí? Entonces, la tasa activa es aquella que el banco me cobra a mí. Si yo le pido prestado al banco, ¿cuánto me va a cobrar de interés? ¿Sí? Y tiene que ver con la tasa activa. Esta tasa activa tiene muchos más componentes, como ustedes van a ver, que la tasa pasiva. Obviamente que incorpora una tasa pasiva promedio, pero también en esta tasa activa se incluyen costos operativos del banco, se incluye la incidencia fiscal, se incluye un factor muy importante que es el riesgo. A mayor riesgo, mayor tasa, ¿sí? Si yo estoy en un mercado en el cual hay determinado rango de incobrabilidad, seguramente el banco preste ese dinero a tasas mucho más altas, porque cubre ese riesgo justamente de no poder cobrar o recuperar.
esta tasa activa tiene claramente, y acá no está entre preguntas, un componente inflacionario, y además tiene una utilidad esperada. El banco hace una diferencia entre lo que te paga a vos por usar tu dinero de lo que le cobra a Juan Pérez por prestarle ese dinero. Y en esa diferencia está la ganancia del banco. Por eso la tasa activa es mayor que la tasa pasiva, ¿sí? Porque de esa diferencia justamente se alimenta la entidad financiera o el banco a través de las operaciones que realiza, ¿sí? Entonces, esto es economía muy básica, ¿sí? Pero entonces, ¿qué tasa tenemos que usar nosotros en derecho para el caso de un interés moratorio? ¿Sí? Vamos a ver. ¿Cómo juegan los intereses en el caso de indemnizaciones por daños y perjuicios? ¿Sí? Y acá vuelvo un poco, porque esto es lo que nos interesa, ¿sí? Todos los tribunales, ¿sí? Por acá citar la Suprema Corte, la Corte Federal, etcétera, nos dicen que la indemnización por daños y perjuicios es una deuda de valor. Es decir, no es una deuda dineraria. Esto es lo que yo siempre les digo en clase. Si a mí me atropella un auto y me quiebra una pierna, ¿qué me debe ese deudor a mí que soy acreedora de la indemnización de daños y perjuicios? Un valor. ¿Cuál es el valor de esa pierna? El valor de los costos que yo tuve de rehabilitación, el valor del lucro cesante, el valor del daño moral, etcétera, etcétera, etcétera. El daño emergente, ¿sí? Todos esos valores, ¿sí? No son una suma de dinero, son justamente un valor, algo que está representado por una suma de dinero que se va a transformar en suma de dinero al momento de cancelarlo. Por eso esos valores son puestos en dinero, son traducidos a dinero, son justipreciados. ¿Cuándo? En el momento de sentenciar, ¿sí? En el momento que yo estoy conduciendo un auto y atropello a una persona y le causo un daño, no sé en ese momento exactamente con cuánto lo voy a tener que indemnizar. Dependeré, ¿sí?, de que se justiprecie ese valor al momento de sentenciar o al momento, en todo caso, de celebrar algún tipo de transacción, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, estas deudas de valor, estas indemnizaciones, miren, llevan una tasa pura, llevan intereses, ¿sí? Esto está claro. Llevarán intereses a una tasa pura desde la fecha del hecho hasta la sentencia. Y luego van a llevar una tasa de interés compuesta, ¿sí? Para algunos tribunales esa tasa de interés compuesta va a ser la pasiva, para otros va a ser la activa y esto es una eterna discusión. Y luego de que están impagos va el anatosí. Miren, ahora vamos a ver en un ratito lo que es el anatosí. Pero esto para que ustedes lo entiendan y quiero que acá presten atención, razonen y piensen en los términos de todo lo que ustedes ya conocen de obligación, ¿sí? Vamos acá. Hecho dañoso, ¿sí? Sucede el hecho dañoso, me atropella el auto. Hoy, ¿sí? Hoy, 20 de septiembre, suponiendo, ¿no? ¿A partir de cuándo se debe la indemnización? Ustedes lo saben. A partir del momento en que se produce el hecho dañoso, ¿sí? Se debe desde este momento, pero a partir de este momento es una deuda de valor. Es decir, no, yo no debo una cantidad determinada de dinero, yo debo un valor que será la indemnización, que tendrá que ser determinada, ¿sí? Esa indemnización se determina a través de un proceso, ustedes saben, hay una demanda, una contestación, hay prueba, ¿sí? Y en virtud de esa demanda, esa contestación, de esa prueba, se dicta una sentencia, ¿sí? En esa sentencia se establece en términos dinerarios el valor, ¿sí?, se traduce a términos dinerarios. Es decir, como lucro cesante se debe tantos meses que la persona dejó de trabajar, por lo que percibía, tanta cantidad de pesos. Por daño emergente, gastos de tal, tanta cantidad de pesos. Por daño moral, ¿sí?, se considera, se justifica que esta persona atravesó dolores, etcétera, cansancio, bla, bla, tanta cantidad de pesos, ¿sí? Y recién es la sentencia la que me dice a mí, hay que indemnizar por 1.000.000, ¿sí? Ahora, ese 1.000.000, ¿sí?, se justifica, se le pone valor a esa deuda que yo tenía de valor al momento de sentenciar, no al momento del hecho. La sentencia fija la indemnización a valores actuales. Y vamos al caso más fácil. Si en el hecho dañoso el perjuicio que a mí me surge es mi auto, ¿sí?, perdí mi auto, en el momento del hecho dañoso, tal vez el auto valía 1.000, pero en el momento de la sentencia se me tendrá que establecer en esa sentencia la cantidad de pesos
que signifiquen el valor de ese auto en el momento de sentenciar. Y ustedes saben que entre el hecho y la sentencia pueden haber pasado muchos años, ¿sí? En general en un proceso pueden haber pasado muchos, ¿sí? Entonces, lo que se me debe a mí durante todo ese proceso y desde el momento del hecho dañoso es un valor. A mí se me debe el auto del cual se me privó en virtud de tu hecho ilícito, ¿sí? Al momento de la sentencia se dice, bueno, páguele, ¿sí? 10 millones, que es lo que vale ese auto hoy, no lo que valía cuando lo dañaste, ¿sí? Por eso, en ese periodo entre el hecho dañoso, que es una deuda de valor, y la sentencia, que lo establece en términos dinerarios, los intereses que se deben son los intereses puros, la tasa pura despojada de cualquier otro ingrediente. ¿Por qué? Porque es la privación del capital y nada más. A mí se me privó de un capital que era ese auto que yo tenía. Ese auto se justiprecia hoy a valores actuales, ¿sí? Y por lo tanto va a llevar por todo ese término, ¿sí? Una tasa de interés pura que la Corte le ha establecido en un 6% anual, ¿sí? De ahí en más, y como la obligación se transforma en dineraria, porque se la traduce a dinero en la sentencia, ejemplo, 10 millones, porque es lo que vale ese auto hoy, ¿sí? A pesar de que vos estuviste privada de ese auto hace 3 años, ¿sí? Esa privación que vos tuviste de ese capital durante 3 años se te compensa con la tasa pura, el 6% anual de intereses compensatorios, ¿sí? De ahí en más, ¿sí? Se deben intereses moratorios que se establece que se calculan a tasa pasiva más alta. Dentro de todas las tasas pasivas bancarias que hay, se elige la tasa más alta y de acuerdo a eso se liquidan los intereses de esa indemnización. Por lo menos esto es lo que es el criterio de nuestra Corte de Provincia, ¿sí? En el caso de que esa sentencia, ¿sí? Sea apelada, es decir, tarde en adquirir firmeza, bueno, va a pasar un tiempo entre esa sentencia y la liquidación y el pago, ¿sí? Por eso es importante saber a qué periodos y en qué momento estamos aplicando el interés puro, en qué momentos estamos aplicando un interés compuesto, el interés puro a una tasa del 6% anual y el interés compuesto a una tasa pasiva. ¿Cuál de todas las tasas pasivas bancarias? La tasa pasiva más alta, ¿sí? En general, una tasa pasiva puede estar fácilmente en un 100% anual, porque sabemos que la inflación anda más o menos por ahí, ¿sí? Pero eso dependerá de las tasas vigentes en cada periodo. Y en el caso de que el deudor sea moroso en pagar, ahí procede el anatocismo. Y ahí vamos a ver el tema del anatocismo. Quiero preguntar si esto de cómo se calculan los intereses en una indemnización quedó claro o no. Lo voy a volver a repetir muy resumidamente para que ustedes lo escuchen, lo razonen y lo entiendan, ¿sí? Hay un hecho dañoso de determinada fecha. A partir de ese hecho dañoso se debe la indemnización, a partir de ese instante, de ese momento, ¿sí? Lo que no sabemos es el quantum, es una deuda ilíquida, es una deuda de valor, se debe un valor. Ese valor se va a establecer en la sentencia. ¿Cómo se va a establecer en la sentencia? A valores actuales, a valores al momento de sentenciar. Si a mí, cuando me destruiste el auto valía 1000, pero pasamos por un proceso y hoy el auto vale 10.000, en la sentencia se ordena indemnizar por 10.000. Se ordena el valor de ese auto en pesos, porque sabemos que las deudas de valor se tienen que transformar a pesos, a valores actuales. Por lo tanto, de la sentencia para atrás, ¿sí? Lo que me vas a deber intereses, porque vos la indemnización me la debes desde el momento del hecho dañoso, ¿se entiende esto? Por eso le aplicamos intereses, porque desde el momento que vos destruís mi auto me debes la indemnización. Lo que pasa es que era una deuda de valor y líquida, ¿sí? Me vas a deber los intereses puros, es decir, la mera privación de ese capital. Yo tenía ese capital y no lo pude gozar, no lo pude usar, ¿por qué? Porque justamente, bueno, no me lo habías pagado, ¿sí? Entonces, como se establece en la sentencia valores actuales, de ahí para atrás se aplica un interés puro que la Corte lo estableció en 6% anual. De la sentencia en adelante se establece un interés a tasa pasiva más alta, es decir, de todas las tasas pasivas, la más alta. ¿Por qué? Porque justamente es un interés que tiene que ver ya con una obligación dineraria. Si ya está transformada en dinero.
¿Y qué se busca en la tasa pasiva que tiene claramente un componente inflacionario? Justamente es tratar de evitar la depreciación de ese dinero, ¿sí? Luego, esa sentencia puede ser apelada, etcétera, etcétera. Una vez que queda firme, se hace la liquidación. En la liquidación, ¿qué hago? Justamente liquidar, decir, bueno, en la sentencia dice que me debías 10.000, ¿sí? Lo llevo para atrás al 6%, a la fecha del hecho hasta la sentencia, y de la fecha de la sentencia hasta la liquidación le aplico la tasa de intereses a pasiva más alta, ¿sí? Eso me da un número final que es el que vos tenés que pagar. En el caso que vos no pagues ese número final, ahí se da el anatocismo. Es el 770, inciso C. ¿Qué es el anatocismo? Justamente son los intereses de los intereses. Es la capitalización de intereses. Es la acumulación, ¿sí?, de los intereses al capital. Ustedes saben que no es lo mismo que un capital de 100 genere un 10% anual, ¿sí?, y que eso se mantenga haciendo intereses, a que ese 10% se incorpore al capital. Entonces el año que viene se generan intereses sobre 110, y el año que viene se generan intereses sobre 120, y así, ¿sí? Eso es el anatocismo. Está prohibido, ¿sí? No está permitido, no se deben intereses los intereses no se capitalizan, excepto que 770 lo autoriza una cláusula expresa, es decir, las partes lo hayan pactado, ¿sí? Y acá establece algunos límites el código con una periodicidad no inferior a 6 meses. Es decir, por pacto se puede capitalizar el interés, pero como mínimo cada 6 meses, y no cada 3, no cada 4, no cada 5, como mínimo cada 6, así ahí se pueden incorporar los intereses al capital y luego ese capital va a seguir generando intereses, ¿sí? También, otra excepción legal es que la obligación se demande judicialmente, y en este caso el anatocismo o la acumulación del capital con los intereses se produce desde la notificación de la demanda. Esto está pensado para deudas dinerarias. Es decir, ante el incumplimiento de una deuda dineraria yo tenga que demandar, entonces en el momento que yo demando por lo que me debes de capital más los intereses, y el monto de esa demanda, por ejemplo, 120, ¿sí?, va a seguir generando intereses durante el proceso en los términos que estudiamos en la línea de tiempo anterior. Por eso se da una capitalización de intereses o un anatocismo, ¿sí? O en el caso que la obligación se liquide judicialmente. En este caso, la capitalización se produce desde que el juez manda pagarla y el deudor es moroso. Y acá me permito volver a la línea de tiempo anterior. Vuelvo. Esto tiene que quedar claro. Esto tienen que entenderlo porque además es de toda lógica. Hecho dañoso, deuda de valor, sentencia, lo fija a valores dinerarios al momento de sentenciar. De la sentencia para atrás hasta el hecho dañoso, aplico intereses puros, que son del 6% anual. De la sentencia en adelante, aplico intereses a la tasa pasiva más alta que encuentre de las tasas pasivas bancarias, ¿sí? Y ahí tengo una liquidación, ¿sí? Esa liquidación es lo que se manda al deudor condenado a pagar. Tenés que pagar 1.500.000 en concepto de indemnización, ya liquidado, es decir, ya con los intereses compensatorios, ya con los intereses moratorios, a tasa pura y a tasa pasiva. Todo esto me da 1.500.000, que es lo que vos tenés que pagar, ¿sí? Eso se notifica y hay un plazo para pagarlo, en general de 10 días, ¿sí? Y una vez que se da la mora, es decir, ya pasaron los 10 días y no pagaste esa liquidación, entonces ahí esa liquidación se transforma de vuelta en todo un uno, es decir, se capitaliza todo, y ese 1.500.000 empieza de nuevo a generar intereses. ¿Intereses de qué tipo? Moratorios. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces este es el caso del inciso C. La mayoría de la doctrina lo interpreta, o por lo menos la doctrina civilista lo interpreta de esta manera. Estas excepciones, ¿sí?, no son acumulables. Están previstas cada una para un supuesto en particular, ¿sí? La primera, para el caso de que las partes hayan pactado la capitalización de intereses no inferior a 6 meses, ¿sí? La segunda es para el caso que se demanden obligaciones dinerarias, que ya generaron intereses y se da la capitalización con la notificación de la demanda. Y la tercera se aplica para indemnizaciones de daños y perjuicios o deudas de valor, donde es necesario liquidarlas judicialmente, y ahí el anatocismo se da desde la liquidación, ¿sí?, en adelante. Es decir, desde que el deudor es moroso en pagar esa liquidación en adelante, y el 770 incorpora este último supuesto de otras disposiciones que prevean la acumulación, ¿sí? Entonces, como regla, el anatocismo está prohibido. Estas son las 3 excepciones. Para la mayoría de la doctrina civilista no se acumulan unas con otras, a pesar de que ustedes van a encontrar doctrina, sobre todo doctrina
de tipo laboral, en derecho laboral que acumula unas y otras y capitaliza tanto a la fecha de notificación de demanda como a la fecha de liquidación, etcétera, etcétera. ¿Sí? Bien. ¿Se entendió anatocismo? Hasta acá me siguen. ¿Vuelvo en algo? ¿Hay algo que no hayan entendido? Una consulta, puede ser. Sí. ¿Qué, qué pasa si antes de las sentencias las partes llegan a un acuerdo, digamos, eh, eh, digamos, si se paga, digamos, eh, el monto actualizado con los intereses igual hasta la fecha? Claro, si las partes llegan a un acuerdo, seguramente ahí van a llegar a un acuerdo acerca de los montos, ¿sí? Ahí van a tener que hablar acerca de, bueno, vos me debes esta indemnización, pero desde el momento del hecho y llegarán a un monto final donde ellas establezcan cuánto se debe, es decir, el quantum, cuánto era ese valor y qué intereses hay que aplicarle. Y en ese caso hay libertad para que las partes establezcan y se ponga fin a ese proceso a través de una transacción, ¿sí? Por ejemplo. Bien, ¿hasta ahí vamos? Bien. Ahora, todo este tema de aplicación de intereses, ¿sí? Puede llevar, tal vez, en algún supuesto, a resultados desproporcionados. Y acá es donde nuestro Código Civil y Comercial establece que los jueces pueden reducir los intereses cuando la tasa fijada o el resultado de la capitalización del anatocismo, cuando está permitido. Cuando está prohibido el anatocismo, está prohibido, ¿sí? Y no tiene efecto. Ahora, cuando está permitido y a través de la tasa que se fije o a través de la capitalización se llega a un costo desproporcionado, bueno, justamente el juez puede disminuirlo. La pregunta que se hacen acá, la mayoría de la doctrina, y que también ha sido tema de debate en jornadas, en encuentros académicos, es si esta facultad judicial se puede ejercer de oficio o solo se puede ejercer a pedido de parte. ¿Sí? Los intereses pagados en exceso, es decir, en el caso de que el juez disminuya la cantidad de intereses y diga, no, esto lleva un resultado desproporcionado, lo voy a disminuir, se van a imputar al capital y una vez extinguido este, ¿sí? Se pueden repetir. Es decir, vuelven a el deudor que los pagó indebidamente. ¿Sí? ¿Se entiende? Esto en cuanto a facultades judiciales. Bien, yo con esto doy por terminada, por lo menos la exposición. Ahora, si quieren, nos vamos a quedar charlando nosotros acerca de sus dudas. Les voy a dejar a ustedes, seguramente se los mande por algún medio de contacto que tenga, y a quienes vean la clase grabada seguramente les deje el link. Hay un artículo, bueno, ustedes ya saben el material del cual tienen que leer, pero también hay un artículo de mi autoría sobre intereses, que se los voy a dejar por acá, para que ustedes lo tengan a mano, donde se explican todas estas cuestiones, tasas activas, tasas pasivas, intereses en el caso de indemnizaciones por daños y perjuicios, que es toda esta línea de tiempo que yo les explicaba, cómo se aplican, cómo se calculan, cuál es la doctrina legal y cuál es la doctrina judicial al respecto. Es un tema arduo, es un tema complicado, el dinero no es cualquier cosa y tampoco es cualquier cosa en el país y en la realidad donde vivimos, por eso toda esta regulación hay que analizarla, bueno, por supuesto, con cómo está establecida y también de manera crítica para tratar de llegar a los resultados más justos posibles, que bueno, que esa es justamente nuestra misión.